Seguimos en Mamás Felices, Pablo, y como cada día, estas entrevistas en primera persona, que estamos recorriendo Latinoamérica con personalidades muy importantes de todo nivel, político, económico, artístico. Y en este caso es un placer saludar a un referente de la política en Colombia, expresidente de la Nación en Colombia, el señor Ernesto Samper. Hola Ernesto, bienvenido a Mamás Felices. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy contento de estar aquí con las mamás ahora que acaba de pasar el Día de la Madre. Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad que un placer poder charlar este ratito para esta comunidad de mamás, de familia, de papás que recorremos Latinoamérica con estos encuentros y preguntarle, bueno, se aproxima ya en pocos días esta nueva elección en Colombia, esta posibilidad de elegir nuevo presidente, y la primera pregunta tiene que ver en qué lugar estamos ubicados con un país como es Colombia, que algunos datos alarmantes por estas horas en cuanto a la inflación, en cuanto al costo de vida, en cuanto a la economía en sí. ¿Qué visión está teniendo por estas horas, Ernesto? Bueno, digamos que Colombia tiene unas características que comparte con el resto de países de América Latina. Hemos sido maltratados por la pandemia, tenemos igualmente dificultades en el lenguaje político porque lamentablemente la polarización se ha convertido con la nueva forma de hacer política y hay más un enfrentamiento de odios y de pasiones que de ideas y de proyectos. Pero también tenemos unas características especiales. Colombia está en un proceso de convalescencia de un conflicto armado de muchos años. Hay unos acuerdos de paz que quedaron en modo avión en muchos aspectos durante este gobierno y hay circunstancias que hacen difícil las elecciones, especialmente en materia de orden público y en materia de la posibilidad de la intervención de dineros ilícitos en las campañas. Pero se están tomando todas las precauciones para que pueda haber unas elecciones libres y transparentes el próximo 29 de mayo, y estamos viendo cómo el efecto de la polarización pues prácticamente está reduciendo las opciones a dos alternativas, una alternativa que podríamos llamar de centro derecha y derecha, y una alternativa que podríamos llamar progresista y de izquierda. Alrededor de esas alternativas va a girar el derecho de los colombianos cuando el próximo 29 de mayo escojan quién es la persona que lleve la representación del país en los próximos 4 años. Si tendría que definir hoy qué perfil tiene que tener, teniendo en cuenta su experiencia como expresidente de la Nación colombiana, teniendo en cuenta su capacidad como político, también fue diputado, fue senador, fue concejal, tiene una carrera, todo todo el lo que tiene recorrido que de ver un con político que debería tener lo tuvo él. Sí, lo tuvo Samper. ¿Qué perfil viene para adelante en relación al candidato que gane, que tenga que enfrentarse con una Colombia con las características que acaba de manifestar? ¿Qué perfil tiene que tener esa persona? Yo creo que la primera característica es que represente realmente un cambio. Es decir, el cambio es como el candidato de todos los procesos electorales porque la gente se está sintiendo mal, la pandemia ha dejado mucha gente en pobreza, mucho desempleado joven. En el caso colombiano, por primera vez, gracias a los acuerdos de paz, una gente que estaba en el monte, que estaba disparando, pues esa gente en este momento está buscando por primera vez un espacio democrático para conseguir lo que antes conseguía a través de los fusiles, lo cual hace que sea muy interesante el espacio, entonces que represente el cambio, que sea ponderado, que sea sereno, porque este país necesita mucho diálogo, muchas aproximaciones entre sectores que no se hablaban precisamente por el conflicto, necesita reconocer sectores que no habían sido reconocidos y quizás necesita tener una capacidad de mando, porque aquí hay que poner muchas cosas en orden, pero en un orden democrático, no en un orden autoritario. Claro, basta de violencia y basta de todo lo que el pueblo colombiano en los últimos años ha vivido, producto justamente de todo lo que tiene que ver con, obviamente, con la guerrilla y toda la historia que ustedes tienen como pueblo, ¿no? De poner esta base del diálogo por encima de todo, ¿no? Basta de violencia y sí al diálogo.
Así es. Digamos que si esta entrevista me la hubieras hecho hace 6 o 7 años, el país estaba en un dilema entre seguir o no seguir con la guerra, Claro. que confrontar de manera militar a estas amenazas, pero hoy gracias a lo que se avanzó en los acuerdos de La Habana, las posibilidades que tenemos de seguir avanzando en el ELN, pues tenemos la posibilidad que no teníamos durante muchísimos años de intentar vivir un proceso de reconciliación entre nosotros y que en lugar de estar matándonos por nuestras diferencias, pues convirtamos esas diferencias en un patrimonio común que nos permita enriquecernos como sociedad. Y casualmente el otro día leí un artículo de un hecho de violencia en una escuela, ¿no? En los niños. Digo, ¿no? Que esto muchas veces se replica más allá de lo que uno ha conocido y conoce en la historia de Colombia, y que pasa muchas veces en otros países también, la violencia en las escuelas, en los niños. ¿Cómo usted reflexiona frente a ese mundo que es muy sensible, ¿no? Que tiene que ver con los niños, quizás con niños de corta edad, y en donde ya hay aspectos de violencia en la parte educativa o familiar, si se quiere también? Claro, Edgar Morin, que es uno de los grandes sociólogos francés, dice que hay que entender, él plantea la teoría del conocimiento complejo, es decir, que la enseñanza es un tema tan complejo como los factores que influyen en la formación de un niño, que van desde el ejemplo que pueda tener en el hogar, la influencia que hoy están teniendo las redes, que es muy fuerte sobre los niños, los medios de comunicación, el ambiente en que se desarrolla en el colegio. Es decir, no es solamente responsabilidad de los colegios la formación de los niños. Claro. Y creo que hay un tema que en América Latina deberíamos considerar con especial cuidado, que es la importancia que tiene la formación preescolar. O sea, esa etapa que va de los 2 a los 5 años, que era una etapa que en la época mía por lo menos es una etapa como de hogar, algo de enseñanza dentro de la enseñanza doméstica. Hoy día esa formación es fundamental y tiene mucho que ver también con el proceso mismo de alimentación de los niños en esa etapa, con la influencia que pueda ejercer no solamente los maestros, sino sus propios amigos, su vecindario, los seres con los cuales se comunica. De tal manera que creo que es muy importante que reduzcamos el contenido de violencia que hoy día puede amenazar a nuestros hijos, violencia no solamente real, como puede ser en el caso de Colombia, sino también violencia digital, violencia virtual y violencia social. En un momento se planteó en plena etapa de pandemia la situación de la vacunación en Colombia. ¿Cómo está ahora, a hoy? ¿Ha estado más controlado la cuestión de la pandemia? ¿Cómo está hoy la situación COVID? Y si ha aumentado la cantidad de vacunados en Colombia. Bueno, en Colombia, por fortuna, tomamos rápidamente el camino de la vacunación. Hoy día el 72% de los colombianos ya están vacunados. Hemos iniciado una fase para la cuarta vacuna para los mayores de 60 años, que parece que somos, incluyo entre ellos, a pesar de que parezca menor, somos los más vulnerables. Pero no es solamente eso lo que nos queda de la pandemia, porque de alguna manera, con adecuadas respuestas en materia de salud pública, podemos manejar lo que todavía no se sabe hasta dónde va y cómo va, que son los efectos colaterales del COVID-19. Claro. Estamos comenzando a encontrar cosas sorprendentes de personas que pierden la memoria, que les fallan unos órganos que jamás les habían fallado. O sea, nos falta mucho por conocer de esto, pero sí hay unos temas que están relacionados con el tema social que son preocupantes. El número de personas, por ejemplo, que están dejando de comer las 3 comidas diarias, que se han pasado a 2 comidas diarias, la influencia que eso pueda tener sobre sus condiciones de salud, y otros temas que tienen que ver con lo que hablábamos antes. Por ejemplo, la pandemia de alguna manera anticipó todo lo que nosotros esperábamos que íbamos a conocer con el desarrollo de la inteligencia artificial.
el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, pero resulta que el 50% de los latinoamericanos no tienen sistemas de conexión. Ese es el gran tema. O no tienen cómo conectarse o no tienen tabletas. Esa brecha digital que se abrió durante la pandemia entre conectados y desconectados, puede profundizar las brechas que ya existían, las brechas de género, las brechas de campo-ciudad, las brechas sociales, las brechas... A mí me pasaba de ir a otros países, por ejemplo Paraguay, con quienes hemos hablado, Perú, y esta brecha de la que usted habla, Ernesto, casualmente yo se la preguntaba tiempo atrás a los especialistas de educación de esos países, que ya remarcaban que había mucho porcentaje de niños peruanos, paraguayos, que no tenían posibilidad de acceder a la educación porque no tenían internet, básicamente. Así es, y esa es una brecha muy difícil, porque es una brecha entre gente que está en la onda digital y si usted tiene en cuenta que hay maestros que se quedaron en la parte virtual, en la parte presencial y no han tenido las capacidades, no han podido adquirir las capacidades para manejar la educación digital, que no es lo mismo que la educación a distancia. Sí, claro. La educación que teníamos a través de televisión y eso. Esto es una educación que requiere unos contenidos especiales, unos sistemas didácticos especiales y unos maestros especiales. Pues es toda una revolución, ¿no? Usted es un hombre con vasta experiencia y nuevamente recalco el haber sido presidente de la Nación en Colombia. ¿Cómo está viendo algunos otros países? Por nombrar alguno, podríamos decir Argentina con la presidencia de Alberto Fernández, podríamos decir en Chile con Boric, que acaba de asumir y hace prácticamente una semana se conoció una encuesta que ha bajado enormemente la buena imagen, ¿no?, del presidente Boric. Apenas asumió, ya a la semana en una encuesta había bajado precipitosa esa cantidad de gente que le había dado el voto en su primer momento. ¿Cómo ve Chile? ¿Cómo ve Argentina? ¿Cómo ve Uruguay? ¿Qué visión tiene de los otros mandatarios referentes de Latinoamérica? Bueno, primero yo de alguna manera celebro que hay como, soplan como vientos progresistas sobre América Latina. Y digo progresistas para no decir de izquierda, porque no necesariamente son vientos para la izquierda. Yo creo que son vientos para los sectores que pensamos que hay que poner la justicia social por encima de las preocupaciones económicas, que creemos que hay que desarrollar mecanismos muy concretos de apoyo a la gente durante la época de la pandemia, como la renta básica, la pensión mínima para los mayores de 60 años, en fin. Yo creo que estos mandatarios de alguna manera están tratando de reinterpretar ese mensaje que está quedando la pandemia, pero no hay recetas generales para decir todos tenemos que hacer esto. Cada país tiene unas condiciones diferentes y hay que entender que las personas que estamos eligiendo no estamos eligiendo magos, estamos eligiendo personas que tienen que ver de qué manera responden a esta exigencia social que nos está dejando la pandemia y acompañarlos. En el caso de Boric, por ejemplo, pues es una persona joven, pero tiene un gran nubarrón en el horizonte político que es la constituyente. Sí. Si esa constituyente no logra de alguna manera sacar lo que aspiran todos los chilenos, que es a tener una nueva constitución que los aleje del pasado y los aleje al futuro, pues va a tener dificultades, pero él mismo fue un líder de la constituyente y tiene en su mano la posibilidad de interpretarlo. Pero comparte Ernesto, que en muchos países, ¿no?, temas importantes como la pobreza, la educación, ni hablar en la cuestión de salud, que obviamente la pandemia profundizó todos los males de muchos países de Latinoamérica que no estaban preparados para recibir una pandemia de semejante magnitud, y eso provocó más pobreza y más situación económica y más brecha entre los ricos y los pobres. Digo, estamos hablando de temas que si uno se pone a pensar en el presente, son temas de hace 30, 40 años que uno intenta mejorar y no se logra mejorar mandato tras mandato. ¿Se entiende la pregunta? Claro, perfectamente, y la comparto. Es decir, la gran tragedia de América Latina ni siquiera es la pobreza, es la desigualdad.
somos tremendamente desiguales. Si la diferencia que hay entre un salario mínimo en América Latina y un gran ejecutivo llega a ser hasta de 30 o 35 veces. Esa misma diferencia en Europa, en Alemania y en Francia no pasa de ser 8 veces. Somos muy asimétricos, muy desiguales. Yo diría ¿Y que qué hacemos, Ernesto, frente a eso? ¿Qué hacemos frente a eso? tenemos que ser creativos y entender que la economía no es la hermana mayor de la política social, sino que la política social debe estar en el centro de las preocupaciones políticas. Eso que parece un discurso de campaña, cuando lo llevamos a propuestas concretas, como por ejemplo, propuestas de focalización por necesidades básicas insatisfechas, la renta básica, en casos como Colombia, Bolivia y Perú, la reforma de las tierras, pues de una manera pragmática cada país tiene que encontrar el camino para reducir sus desigualdades. Y yo tengo fe en que estos sectores progresistas que están llegando, que podrían llegar a Colombia en los próximos días, que seguramente van a llegar a Brasil en cabeza de Lula, pues si algo tienen es que tienen como parte de sus proyectos políticos está el tema de la igualdad social. Y eso es fundamental en el caso del que estamos viviendo. Porque de la pandemia nos quedaron dos reflexiones. Primera, no podemos abandonar la idea de que el Estado tiene que ser responsable de bienes sociales como salud, educación, nutrición, vivienda y agua. Esos 5 factores no se les puede dejar totalmente en manos del sector privado, los tiene que asumir el Estado a través de intervención directa de regulación. Y la segunda, que es mucho más importante quizás, es que la factura social de la pandemia no la pueden pagar las víctimas de la pandemia. Claro. O sea, la gente rica de esta región le va a tocar meterse la mano en el bolsillo, no porque le pongamos una pistola ni porque lo pongamos contra la pared, sino tienen que entender que la mejor inversión en democracia es inversión en estabilidad social y esa inversión tiene que salir de sus bolsillos, porque no vamos a hacer con impuestos a la clase media, ni impuestos al consumo, como vamos a lograr financiar lo que hay que hacer después de la pandemia. ¿Lo ve a Lula un posible presidente de Brasil? Sí, lo veo marcadamente haciendo lo correcto. No está haciendo una propuesta radical, está buscando diálogo con otros sectores, como los está buscando Petro aquí en Colombia. Y eso nos permite pensar que con un buen proyecto social, con una buena disposición de los sectores pudientes a contribuir a esto y con una buena manejo de la gobernabilidad en términos de no llegar a una gobernabilidad impositiva, sino una gobernabilidad que sea el resultado de consensos, pues de golpe la región va a conocer una época mejor. Lo llevo un poco a nuestro país, Argentina, y desde hace unas semanas, por lo menos en todos los medios de Argentina, se habla de este binomio, de esta dupla Alberto-Cristina, donde ya ni diálogo, ni atenderse por teléfono entre el presidente y la vicepresidenta. Tema que acá en Argentina ya es como parte de lo cotidiano, quizás no sería lo normal de un país, pero la verdad que el presidente gobierna por un lado y la vicepresidenta por el otro. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, primero lo digo con cierta timidez porque son muy buen amigos los dos. Y a uno no le gusta que los amigos no se entiendan. Soy muy amigo de Cristina, me tocó ser secretario general de UNASUR y me dio todo el respaldo cuando ella estaba de presidenta. Y también soy muy buen amigo de Alberto y creo que Alberto de manera muy honesta está tratando de acertar. No es fácil cuando uno le dejan un mastodonte de 60.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario. No es fácil para ningún presidente tratar de sacar adelante su país, pero también confío en que no es la primera vez que hay diferencias dentro del peronismo, si puedo emplear la palabra, y va a ser la primera vez en que se logren poner de acuerdo para superar estas diferencias. La fuerza que gobierna históricamente Argentina, la fuerza peronista, es una fuerza que no tiene par en ningún otro país de América Latina y que está impulsada por unos movimientos sociales y unas fuerzas telúricas
que están por debajo, que son las que finalmente van a tener en cuenta a sus dirigentes para ponerse de acuerdo. ¿No le parece, Ernesto, que durante los gobiernos, por lo menos esta última etapa, ¿no?, del peronismo, se pelean durante los mandatos y después cuando hay elecciones es como que se une ese peronismo fuerte y bueno, y obviamente vuelven a gobernar, ¿no? Sí, pero de alguna manera hay dos o tres corrientes que son las que prácticamente señalan cuál es el camino de la presidencia. Usted sabe que en el prepaso ya se sabe por dónde va el agua al molino, ya se sabe quién puede llegar a ser presidente. Pero creo que en esencia el pensamiento social histórico que ha alimentado el peronismo durante muchos años está vigente. Lo que hay son distintas interpretaciones. Entiendo, y repito, no puedo ir más allá porque quiero que... ¿Y usted ve la posibilidad de un segundo mandato de Alberto y Cristina? Porque acá se está debatiendo mucho la posibilidad de un Rodríguez Larreta en el próximo año. Y bueno, hay otros personajes también, hay un Milei dando vuelta también en la campaña. ¿Lo ve a Alberto y a Cristina en un segundo mandato? Por supuesto, yo creo que en la medida en que ellos estén de acuerdo en lo fundamental que es un gobierno para la gente de Argentina y que un gobierno que supere el modelo neoliberal que tanto daño le hizo en el pasado a América Latina y Argentina y que adopten un modelo solidario que tiene que tener características como esta, reducir la igualdad, generar valor. Estamos viviendo lo que le sacamos a la tierra por encima o por debajo, pero no le estamos agregando nada de valor a eso. Tenemos que aprender a generar valor y construir ciudadanía retomando la integración. Quiero subrayar este punto que no lo hemos tocado, pero nunca había estado tan desintegrada la región como está hoy día y nunca había sido tan importante la integración. Y lo digo porque sé que los argentinos están de acuerdo conmigo. No hay un país que sienta, que viva más la integración como Argentina. Aquí tal vez en Colombia no es el mismo fenómeno y en otras partes tampoco. Pero si no nos integramos y si no hacemos una fuerza y una causa común, no vamos a ser capaces de enfrentar lo que se nos viene hacia adelante, porque es que el panorama es apocalíptico. Un gusto, expresidente. Le quería hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con qué opinión tiene hoy, después que ya ha pasado un tiempo, respecto al acuerdo de paz que se efectuó en su país con el patrocinio de Papa Francisco. Mira, el acuerdo de paz sigue vigente. Lo que pasa es que en estos 4 años, con la peregrina teoría del presidente Duque de que eso era un acuerdo de un gobierno y no del Estado colombiano, pues arriesgó unos temas fundamentales y muy sensibles en los acuerdos de paz, como la protección de las 10 millones de víctimas, la sustitución social de los cultivos ilícitos para salir del tema del narcotráfico sin sacrificar a los campesinos, y el tema más importante del acuerdo, que eran las tierras. Si este país no redistribuye sus tierras y si no le entrega títulos a los campesinos, nunca vamos a conseguir la paz. Por fortuna, el gobierno que se espera que llegue va a reactivar los acuerdos de paz de La Habana. Aquí hay hechos de paz muy significativos. Hay 13,000 combatientes que dejaron las armas y están esperando que les den una forma de vida. Claro. Hay un sistema de justicia transicional en el cual, como ustedes lo hicieron en la Argentina cuando se sinceraron respecto a los temas de derechos humanos, han aparecido generales y coroneles diciendo los horrores que cometieron contra campesinos, indígenas. Y eso es la verdad duele, pero la verdad sana un país. Entonces esperamos que el próximo gobierno pueda reactivar los acuerdos de paz de La Habana y hacer los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, que era el grupo guerrillero que faltaba por acordar. Perfecto. Sí. No, adelante, la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con esta forma rara de transitar la democracia que se ha dado en los últimos años por parte de algunos políticos en Latinoamérica. Usted en ese sentido, Andrea lo destacaba, empezó como concejal, luego tuvo diferentes responsabilidades, hasta llegar a presidente,
no solo de su país, sino nada menos que de UNASUR, hoy lamentablemente desaparecida. ¿Qué está pasando? ¿Qué nuevo paradigma se instala en la política para que hoy ciertos ciudadanos vayan directo a ser presidentes, sin ningún tipo de experiencia previa en la gestión? El virus más importante que hay en la región, después del COVID-19, es la polarización ideológica. Es que sacamos a la política de su ámbito normal, que era la democracia como juego de alternativas, de proyectos políticos, de ideas, de propuestas y debates que venían acompañados, como en un partido de fútbol, con unos árbitros, con unas hinchadas que no se mataban entre sí, las barras, y había equipos y la gente podía escoger entre los equipos. Hoy día estamos en una situación de polarización ideológica alimentada en muchos casos por grupos comunicacionales que tienen una afiliación de derecha o una afiliación autocrática, que no están interesados en que haya juegos y alternativas y diálogos. Creo que ese envilecimiento de la política que tú mencionas muy bien, sí, yo efectivamente tengo una carrera política que hice, fui concejal de mi ciudad, fui senador, fui representante, embajador, ministro, candidato, presidente. Hoy día no se necesita hacer nada de eso porque hay un algoritmo mágico que es el que decide en un juego de polarización de odios cuál es el odio más favorecido, Sí. y lo eligen. Ernesto, pero comparte que eso que justamente hoy no se necesita, que es todo lo que usted dijo, lleva un poco a esta crisis de líderes en el mundo, que faltan líderes en el mundo en la parte política, ¿o no? Por supuesto, pero los líderes no nacen, los líderes se hacen, y se hacen cuando los enfrenta uno a unas circunstancias, pero cuando para manejar esas circunstancias tienen instrumentos legítimos, como hacerse elegir en un libre juego democrático. Claro. Pero eso no se está dando hoy día. Hoy día los líderes son como el resultado de una ruleta. Claro, sale una persona beneficiada con una presidencia y lo colocan a manejar un país para el cual no está preparado. Lamento decirlo. Pero también hay que darle la oportunidad a esos mismos nuevos líderes de que, contando con que estamos hablando de un entorno distinto al que nos tocó a los que ya fuimos, como el entorno del manejo de las redes, por ejemplo, el papel que juegan ciertos actores que han caído del cielo, como las iglesias, esas que están financiadas externamente y que están jugando un papel también difícil de ponderar. Esos nuevos actores políticos, con la desaparición de los viejos actores como los partidos en muchas partes o los movimientos sociales, pues que tengan la oportunidad de encontrar unos nuevos liderazgos y caminos de liderazgo. Es lo menos que podemos hacer, respaldarlos para que lo hagan. Sin duda, la verdad que es un placer, Ernesto. Podría estar una hora más hablando con usted. Gracias por este rato para Mamás Felices. Es un placer tenerlo. Ojalá pronto podamos volver a tener este ida y vuelta, porque la verdad que es una persona muy interesante para tener esta visión del mundo, de Latinoamérica y de Colombia. Gracias, Ernesto Samper, por este rato a Mamás Felices. Un beso grande. Un beso grande, y a todas las mamás y a ustedes muchas gracias por sus interesantes preguntas. Gracias, un beso. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, un hombre referente de la política colombiana y latinoamericana, pasó por Mamás Felices. Y que tuvo mucho trabajo social en una década como fue la de los 90, sin duda, donde lo social no estaba en el foco de ningún político. Nos quedó un montón de preguntas, Pablo. Vamos a comunicarnos seguramente después que pasen las elecciones para que nos dé también su visión con el nuevo presidente ya en Colombia. Vamos a estar con él. ¿Nos vamos a la pausa? Así es, recorriendo Latinoamérica como le gusta a nuestro director. Ya volvemos. Ya volvemos.